Bueno, primero que nada quiero presentarme. Yo soy Bárbara Vicuña, soy periodista, soy editora de libros y voy a tener el honor de moderar este conversatorio con estos 5 artistas que se encuentran participando en esta versión de Off Fast y cuyas obras van a poder conocer ustedes cuando recorran los distintos rincones de este espacio, ¿ya? Antes de presentarlos brevemente y de empezar este conversatorio, me gustaría agradecer primero a todos quienes hacen posible la realización de esta muestra, ¿ya? Un espacio de encuentro que acerca el arte al público general, el arte contemporáneo, y que permite tanto a los artistas emergentes como a los ya consolidados visibilizar sus trabajos, que es por todos lados positivo, ¿ya? Quiero agradecer también de manera especial a todo el equipo de FAS y FBB por permitirme formar parte de este lindo encuentro artístico, arquitectónico, incluso urbanístico, tan interesante. Entonces les voy a contar que junto a mí se encuentran Gianfranco Foschino, Manuel Peralta, Sebastián Pris, Camila Baeza y Colomba Fontaine. A continuación voy a realizar un breve resumen de la trayectoria de estos 5 artistas y bueno, el único que falta, que también está participando, que no pudo participar en el conversatorio mismo, es Nicolás Franco, que también va a estar participando en esta muestra. La verdad es que la vida y obra de ellos da como para hartas horas de conversatorio, así que vamos a tratar de ser breves para que todos puedan explayarse y contarnos sobre su propuesta en esta muestra y sobre diversos temas que tienen que ver con el arte contemporáneo en Chile, ¿ya? Primero me gustaría presentar a Gianfranco Foschino, así se pronuncia tu apellido, ¿verdad? Sí. Sí. Nacido en 1983, estudió comunicación audiovisual en UNIAC y luego diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Es conocido por sus videoinstalaciones mudas llenas de suspenso. Forma parte de una joven generación de artistas latinoamericanos que han recibido reconocimiento internacional gracias a su intensidad poética y sociopolítica. Se caracteriza por explorar situaciones donde las dinámicas son mínimas y los movimientos son apenas perceptibles, casi como una fusión entre foto y video. Después vamos a profundizar más en esto y nos puedes contar ejemplos de otras muestras donde tú has participado, pero que primero quería darte la bienvenida y que nos cuentes un poco sobre la propuesta que vas a desarrollar en esta muestra, en qué consiste, si la trabajaste con anticipación, si la trabajaste tú mismo, cuáles fueron tus motivaciones, todo eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias aquí al equipo de FAS por haber considerado mi obra en esta instancia, que al parecer es una instancia de despedida también de este espacio tan maravilloso. Sí, o sea, cuando empezamos a hablar sobre esta exposición, nos propusimos de una u otra forma dialogar con un espacio como este, con un galpón industrial, sin grandes objetos alrededor, que genera como una dimensión nueva muchas veces para la obra. Y en ese sentido también producir alguna pieza que reaccionara ante esta posibilidad. Entonces, en mi caso, que llevo muchísimos años trabajando con video, básicamente por mi estudio, que tienen que ver con cine, audiovisual, entonces siempre he tenido un interés muy grande por la imagen en movimiento, por la expresividad del movimiento, por el tiempo de la imagen. Y como dispositivo, por lo general, por lo mismo, he utilizado una cámara, ¿no? Que genera como, o puede producir un registro de algo que luego, en mi caso, son imágenes de cámara fija, en donde toda la expresividad es muy inherente al movimiento, al cambio, que muchas veces son sutiles. Esta cámara fija por lo general está desde una posición fija, entonces esta fijeza también relaciona la imagen en movimiento con otro tipo de disciplinas como la foto o la pintura. Y para esta ocasión me interesó utilizar un nuevo dispositivo que sería el espejo o los espejos, que para mí
también provoca esta posibilidad como de encuadrar algo y detenerse un poco en la imagen, en este caso una imagen en el presente, a diferencia un poco del video que, a menos que sea una cámara en directo, es una imagen del pasado, digamos, que vuelve a cobrar vida en el momento que es reproducida en otro contexto. Y a mí un poco lo que me interesa del espejo en particular es la dimensión del tiempo que está presente en su superficie, digamos. O sea, un espejo siempre está proyectando una imagen del presente y cuando no tiene que ver un poco con lo doméstico, que es como el mirarse a sí mismo, en este caso tiene que ver como con observar este contexto y dar como nuevos indicios de cómo es esta construcción que se desarma de cierta manera a través del reflejo, pero a la vez se contiene en un mismo cuadro, ¿no? Entonces ahí está el juego, y en donde el movimiento también es muy presente, en donde es una imagen que constantemente está en construcción, ¿no? Y es una imagen con movimiento casi imperceptible, como en algunas de tus obras, que es como uno, como dices tú, es un cuadro, pero en algún momento uno tiende a pensar que podría ser una foto por este movimiento tan sutil. Sí, o sea, existe una sutileza. En este caso el espejo reacciona a las condiciones del contexto, entonces si hay mucho movimiento, quizás la imagen se torna más dinámica, o si hay cambios de luz también, entonces, pero más que nada tiene que ver un poco también con provocar una cierta detención y un cierto interés hacia algo que no está del todo resuelto. O sea, eso también me interesa, o sea, hay un continuum que es absolutamente variable y que responde un poco al contexto. Al contexto. Entonces, de este lugar, claro. Y creo que genera como una extrañeza que me parece interesante, que tiene que ver un poco lo que tú decías, como con esta cosa como media de una atmósfera de misterio, claro, que en este caso yo creo que lo puede llegar a provocar la obra en sí. Perfecto. Muchas gracias. Préstame un poco el micrófono porque ahora voy a presentar a Manuel. Quiero presentar a Manuel Peralta, nacido en 1969, realizó estudios de arquitectura en la Universidad de Chile y ha sido parte de numerosas exposiciones grupales e individuales. Desde el año 2009 viene desarrollando el proyecto Superespacio, en el cual participa como director y artista. Ahí, si quieres, también puedes explayarte en eso. Reconoce que desde que era estudiante ha estado fascinado por un tipo particular de arquitectura visionaria. Es más, tuvo la oportunidad de crear su propia versión de la casa Farnsworth de Mies van der Rohe, que podría ser el sueño de muchos arquitectos. La creó exclusivamente en madera y a escala 1:1, dentro de la Galería Patricia Radi y el Museo de Arte Contemporáneo. Bienvenido, Manuel. Cuéntanos ahora sobre tu propuesta No Fast, considerando además lo que representa este galpón para ti, que tienes estudios de arquitectura, y en el fondo este galpón en este tipo de muestras es darle una nueva vida a un lugar que tenía otro sentido y que tenía otra misión en el espacio urbano. Entonces me gustaría también conocer tu opinión sobre eso, además de tu propuesta. Bueno, gracias a Eduardo y la gente de FAST por invitarnos a participar en el proyecto. Superespacio es un tema un poco antiguo, ya era como más que nada como un tema de espacio-galería. Y el proyecto que estamos trabajando actualmente con Sebastián Pris, que era un proyecto de un espacio, que era también un lugar industrial muy similar a este, en zonas como urbanas, como abandonadas, y que fueron un sistema de funcionamiento distinto al que está actualmente como abandono. Básicamente lo que nos interesa a nosotros y a mí particularmente tiene que ver con, en el caso de la arquitectura, con el vacío y con lo que es la escala, o sea, con la realidad, en el fondo. Entonces, el espacio como escala 1:1 y como una experiencia como de situación. Y en el caso de lo que estamos haciendo acá, bueno, una obra que viene un poco en el tiempo trabajando en los galpones que teníamos anteriormente, y tiene que ver con la escala como pensando la arquitectura más que como un elemento construido o construible, pensándolo en un elemento como
casi como psicológico, digamos, ¿no? Tiene que ver con política, con espacio, con urbanidad, con una serie de condiciones que van marcando situaciones como económicas, y eso van de alguna manera definiendo ciertas condiciones para poder, digamos, escalar la obra y mostrarla como en público, ¿no? Y en ese sentido, este espacio era como ideal para ti, para poder mostrar este trabajo, ¿no? Es que yo creo que bueno, hay un tema que tiene que ver con el movimiento moderno también, que la función no siga la forma, de alguna manera ya. Entonces, la función comienza como a independizarse de la forma, entonces la arquitectura permanece mucho más tiempo quizás que incluso que el hombre en alguna condición. Entonces, igual es interesante que los espacios vuelvan a adquirir distintas condiciones como de uso, y sobre todo más que el espacio, que el arte empieza a adquirir distintas condiciones de comportamiento, o sea que ya no es como, no son solamente los museos, no son solamente la galería, ni espacios como estos también, quizás en la calle, quizás son otras situaciones también que podrían como colaborar en ese sentido. Claro. Y en el caso de la Casa Farnsworth, a mí lo que me interesa mucho también en ese caso era específicamente el tema que tenía que ver con el aprendizaje y con la enseñanza. Entonces, como también tiene que ver esto de los sistemas de enseñanza, que tienen que ver también con el aprender una lectura, digamos, repetitiva. O sea, es como una enseñanza también a los niños, ¿no? La actualidad en la que, no sé, que es como enseñar a aprenderse de memoria hay una condición como de aprendizaje distinta. Entonces, en el caso mío de la Casa Farnsworth tenía que ver también con eso, del aprendizaje sin una dirección académica, en el fondo, porque la casa se construyó sin plano, y era una casa que era originalmente de acero y cristal y se construyó solamente en madera. Entonces también tiene un poco que ver con eso. Súper. Ya, pues muchas gracias, Manuel. Te pido que le pases el micrófono, por favor, a la Camila. Camila, ahora es el turno de Camila Baeza. Nació en 1994, estudió artes visuales en la Universidad Finisterra. Participó en el curso de la interacción del color con Eduardo Vilches en la Universidad Católica y fue parte del seminario de Sound Art con Rainer Krause. Vivió 3 años en Australia y luego fue a China, donde pudo mostrar parte de su obra. Cuenta que generalmente los aspectos que mueven su obra se dirigen siempre a lo humano y su capacidad inconsciente de traer imágenes para ser plasmadas o materializadas. Trabaja con imágenes que emergen desde el interior. La pintura le entrega el enfoque experimental que buscan el arte. Bienvenida, Camila. Gracias. Cuéntanos brevemente ahora cuál es tu propuesta que estás trabajando en esta feria. Tengo entendido que las obras las trabajaste aquí mismo. Sí. Entonces cuéntanos el paso a paso y para que la gente pueda ir a ver tu proceso. Bueno, primero que nada también quiero dar las gracias a todo el equipo de FAST por tenerme acá y por el apoyo. Bueno, sí, yo estuve trabajando, justo se dio con que tuve que dejar el taller que tenía y pude seguir trabajando en este espacio que se dio junto con este colectivo. Así que en ese sentido parte de la obra fue hecha acá y era interesante poder mostrarlo, aparte que en otras instancias de la Feria FAST yo he podido mostrar un trabajo más que tiene que ver con la instalación pictórica, que es algo que un poco he desarrollado en el interés con el vínculo de la obra con la persona, y que en el fondo no se mantenga solamente en una instancia de ver una pintura de un formato bidimensional y tradicional, y este espacio me ha permitido eso por lo grande y por las dimensiones que tiene. Así que desde ese punto como que la Feria FAST como que me ha ayudado mucho a seguir con el tema de lo instalativo. También estoy mostrando en esta instancia pinturas que están montadas digamos en la pared, como a muro. Pero bueno, sí, tomando eso, el año pasado tuve la oportunidad de hacer una residencia en Angar, en Lisboa, Portugal, donde también trabajé mucho el tema de lo instalativo y nada, ahora con FAST, perdón, estoy un poco nerviosa. No. Voy a blanquear eso, porque bueno, estoy nerviosa. No, cero nerviosa, acá estamos todos súper tranquilos. Yo lo que quería preguntarte, si querís para
para que sea más tranqui, yo sé que tú empezaste a trabajar algunas obras aquí mismo, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Cuándo te instalaste? ¿De qué manera? Como un paso a paso así como simple de cómo fue, porque en el fondo tú llegaste para acá y partiste desde cero con algunas obras. Entonces, sí. Justamente llegué para acá en realidad no tenía la intención de hacer obras para el lugar, y después se dio la situación y nada, fue bueno también. Yo tengo acá una instalación que hice con los paneles que estaban en el lugar. Perfecto. Entonces, como un poco esto que tiene que ver con el ensayo y cómo uno toma este espacio, y porque es bastante particular, entonces cómo uno también se involucra con el espacio. Generalmente las muestras que he hecho acá, siempre busco adaptarme al lugar y ser súper flexible, y no solamente llegar y mostrar algo que puede ser una pintura que voy y lo pongo, no, como que me interesa usar lo que el lugar me permite, y por eso decido agarrar los planos, o sea, los paneles que están acá, y hacerlos parte, tomando también eso de lo que me interesa la instalación, que tiene que ver con una aproximación distinta al entorno, a las personas que están, digamos, como de espectadores frente a la obra. Y eso, a mí me interesa la pintura abstracta contemporánea, ahora sí. Me interesa la pintura abstracta y dentro de una lógica contemporánea, porque me parece que como el tema del imaginario y la imagen es algo que está súper en boca, y siendo la pintura una técnica súper tradicional, siento que se posiciona de una manera muy interesante en un poco la conversación con respecto a las imágenes que hay hoy, porque hay un montón de imágenes en todas partes, súper efímeras, rápidas, y creo que en el fondo desde ese lugar la pintura tiene como una resistencia. Yo trabajo tiene una lógica más pausada. Sí. Porque estamos viviendo en un mundo en que todo es como súper rápido, instantáneo. Sí. A mí me interesa en el fondo la posibilidad que entrega la pintura de generar una imagen a través de muchas capas, y que en el fondo creo que lo que permite la pintura abstracta es que en el fondo como no hay nada concreto, no es una imagen concreta, siento que como que es una cápsula de tiempo, yo digo. Porque permite distintas interpretaciones, sí, de parte del espectador. Sí. También. Y en realidad yo me anulo mucho en ese momento, como que me interesa la lógica que tiene desde como parte de una pintura hasta cómo termina, y todas esas capas, todo ese tiempo que vayan teniendo una coherencia en el fondo. Para mí es un lenguaje, tiene que ver con algo que tiene que tener una coherencia desde la primera capa hasta la última. Yeah. Y mantener esa línea siento que es desafiante, y que permite ver una imagen que no es instantánea, sino que uno tiene que de alguna manera acercarse, o ves que hay una cantidad de capas que hacen esta última imagen, pero eso me interesa mucho, y creo que hay algo ahí que hace que en el fondo que mi trabajo parta desde la pintura siempre, ya sea, aunque trabajé con instalaciones y todo, igual todo parte desde esta pulsión que creo que tiene la pintura, que es bastante inagotable. Perfecto. Muchas gracias, Camila. Gracias. Pásale el micrófono, por favor, a Colomba. Ahora voy a presentar a Colomba Fontaine. Nació en 1987 y su carrera en el arte ha pasado por las más diversas experimentaciones con diferentes materiales. Ha realizado estudios en telar, trabajo en crin, grabado, cerámica, técnica mixta, entre muchas otras cosas, tanto en Chile como en Nueva York. Tal como ella cuenta, su trabajo surge luego de una investigación en torno al proceso y resultado del grabado tradicional. La cera y la cerámica gres son las materialidades principales con las cuales ella trabaja. Ha realizado numerosas muestras individuales y colectivas, así como también ha participado en ferias nacionales e internacionales. Bienvenida, Colomba. Cuéntanos brevemente la historia de tu propuesta para esta muestra y el proceso de realización, ya que estuvimos conversando el otro día y me pareció muy interesante que tú utilizaste tierras y materiales, incluso polvos que habían acá en este mismo galpón, para desarrollar tu obra. Me gustaría que contaras sobre el proceso y los materiales que utilizaste. Hola a todos. Mi trabajo viene siempre lo he desarrollado un poquito con la exploración material, materiales industriales, materiales del arte,
Y últimamente me estuve metiendo, y sigo en eso, con minerales, con sales, con distintos químicos, por el interés como de cómo esa materia muerta o inerte o sin vida va cambiando a lo largo del tiempo. Como muy interesada por las formas geológicas que se dan por el tiempo. Entonces está esta invitación a este galpón que tiene su propia historia, su propio tiempo, sus propios cambios. Y al llegar acá, al tiro me enfoqué en los materiales que tenía a disposición. Y como venía con las arenas de cuarzo y con minerales, al tiro me fui al suelo. Entonces este trabajo, fui recogiendo todas las tierras que habían en los distintos rincones. Encontré hollín, carbón, polvo, smog, pelusas, pelos, todo. Tierra como de adobe molido. Distinto, entonces lo ocupé como una paleta de color. Y tengo esa tela, que en realidad es un plástico adhesivo, del cual fui rasgando y adhiriendo estas arenas. Y las formas que se van creando también son a partir como de la fuerza que hago y del dibujo que va armando un poquito el mismo material. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí. Esta obra obviamente la hiciste aquí mismo, porque es con los materiales de aquí. Cuando tú, antes de venir para acá, ¿estabas predispuesta de alguna manera a este diseño o venías sin saber con qué te ibas a encontrar? ¿Tenías alguna idea? Porque claramente esto es una creación aquí mismo, entonces... Sí. No, la verdad no tenía ninguna idea. Y la primera reunión fue como el vacío. Pero como que me fui muy directo al suelo y encontré al tiro la herramienta. Yo ya había trabajado con este plástico adhesivo hace poco, entonces ya sabía su funcionamiento, pero fue desafiante hacerlo como con un lugar que aparentemente no hay como tierra nutritiva, o sea, el polvo uno nunca lo considera un algo, si al final es como botémoslo, smog, aires, ¿cachai? Entonces fue eso, como agarrar lo más miserable del lugar, lo más pisado, lo más sucio, y llevarlo a esta superficie y generar una especie de pintura que también genera un espacio que la hice en el suelo. De hecho, barría el polvo y lo iba iba esparciéndolo con la misma escoba, como pintando con la escoba. Entonces, cómo se desplaza del suelo hacia arriba, y de hecho allá al fondo se puede ver cómo están todas las tierras que ocupé. Entonces fue como un acto súper Incluso específico. están las pisadas. Están las pisadas, las dejé, porque también en el proceso se iban dando esas cosas. Entonces fue como del suelo levantarlo, como darle nueva vida, como dices tú, al desecho mismo, a lo que nadie se imagina que puede ser convertido en una... Sí, o sea, hasta yo me sorprendí como de los matices que aparecieron. Sí, fue bonito. Sí, muy bonito. Muchas gracias. Préstame el micrófono para pasárselo a Sebastián. Ya, me toca presentar entonces ahora a Sebastián Pris. Nació en 1972, estudió arte en la Universidad Arcis y realizó un magíster de artes visuales en la Universidad de Chile. Se podría decir que el ciclo de vida del espacio arquitectónico y su influencia en el individuo que lo habita son las claves de sus estudios y exploraciones. Es una suerte de arqueólogo artista. Deja al descubierto los espacios residuales y poéticos de sus hallazgos, haciendo visible la historia oculta y reflexionando sobre cómo esa memoria afecta nuestros modos de vivir y habitar. Su trabajo ha sido exhibido en varias muestras nacionales e internacionales de gran prestigio y su trabajo ha sido distinguido con la beca Pollock-Krasner, la beca nacional Fondart de Fomento a las Artes del Ministerio de Cultura de Chile. Bienvenido, Sebastián. Cuéntanos, por favor, tu propuesta. Sí, hola, en cierta medida es bueno ser el último porque ya los agradecimientos me sumo a eso. También me sumo y encuentro interesante que se haya hablado de pintura, se haya hablado del suelo, se haya hablado del espacio, se haya hablado de la ilusión. Mi trabajo también como que abarca un poco todas esas mismas dimensiones. Como decía esa presentación, me interesa el trabajo del lugar, en los lugares, y desde ahí poder empezar a encontrar la materialidad, la ficción o el motor para poder empezar a movilizar un cambio en el lugar. Y la historia que está detrás de eso también. Claro, que esa historia va apareciendo, la historia
si hablamos de historia también es interesante, porque la historia no es solamente el pasado, o sea, la historia también es el futuro, esa vuelta entre pasado, presente y futuro. Creo que mi movida dentro de los trabajos siempre intenta dar esa vuelta, o estar en ese giro, que no hay pasado sin futuro, ni futuro sin... O sea, estamos en esa eterna vuelta. Y lo que hago acá, bueno, llegué por una invitación para FAST noviembre, puede haber sido, para la feria, diciembre, desde... por el lado de arquitectura, había arquitectura, arte, sonido, etc. Me invitan desde arquitectura y lo primero que hago acá, bueno, de partida fue increíble el lugar, como contaba Manuel, venimos trabajando en otros galpones, en espacialidades industriales, hace un rato atrás, y fue ver esta idea de tiempo entre comillas o paréntesis de que va a desaparecer, no va a desaparecer, y en esta movida de la invitación de arquitectura, que era en el segundo piso, acá arriba en este altillo, estaba lleno de estanterías de madera originales del bodegaje de este lugar, y con esas maderas que se estaban sacando construí eso que está ahí, que es un encofrado o una lucarna también se podría decir. Fue con la idea de poder tomar la luz, encofrarla en cierta medida y al mismo tiempo poder ingresar a ella desde este interior y poder tener esta mirada hacia el cielo, que era un trabajo que venía haciendo de hace un rato junto con Manuel. Como les habían contado, teníamos unos galpones donde trabajábamos el espacio, y hace rato que yo que venía trabajando con las luces, las lucarnas, la luz que daba, había hecho unos sistemas de riego, de agua, de lluvia artificial al interior, bajo una cúpula, bajo un espacio, y que como con el agua yo iba dibujando el horario, por decirlo así. O sea, como el agua, cuando llovía al interior, imagínense lloviendo acá, la luz oriente empezaba a armar arcoíris, una luz más fuerte, más dura. La luz poniente, una luz más naranja, más ocre, empezaba a dibujar de otra manera. Y de esa manera se iba moviendo el lugar. Entonces era una idea de poder darle una vida a un lugar desde el interior, pensando en todo lo que está hacia afuera. Y acá, bueno, parto con esto, después viene la invitación para trabajar ahora. Claro, yo pensé que podía ser largo. A mí me interesa trabajar, como digo, con los lugares, con quedarme en los lugares, con trabajar con el tiempo, que el tiempo o esa intervención, entre comillas, mi trabajo intervenga en el lugar, pero al mismo tiempo el lugar me empieza a intervenir a mí y empiezan a suceder cosas. O sea, crear contextos y situaciones, eso es lo que me gusta. No es lo que haga constantemente, porque eso no se hace así, se hace con tiempo. Y acá, bueno, armé un par de cosas más, traje como algunas ideas anteriores de esta idea de la lluvia, hay unas pinturas de manchas que están allá que tienen que ver con la humedad, que se hicieron con esa lluvia que les hablé recién, que esa lluvia viene de acá, la otra lluvia era una luz libre que se movía, y aquí es una luz encofrada y cerrada que está estática. Y no sé, ¿qué más? Yo quería preguntarte algo, lo que pasa es que al margen de lo que estás hablando tú de las pozas de agua, Sí. el otro día me mostraste un libro que estás exhibiendo ahí, que en el fondo tú me habías contado toda una historia de estos libros que habían quedado en un subterráneo y que por temas de clima, de humedad, qué sé yo, se habían convertido en, entre comillas, piezas como medias arqueológicas. Por eso yo te presenté un poco como arqueólogo artista. Entonces me gustaría que contarais un poco esa historia. Sí, uno usa procedimientos de todos lados, uno lee hasta la caja jugo y ve cómo está tomando jugo de naranja y te das cuenta que son un montón de químicos. Eso tiene que ver con eso de la historia y con lo que uno está mostrando, con la arqueología. Aproveché de mostrar en esta sala pequeña otros libros que tienen que ver con procesos. Como les decía, trabajo en los lugares y por lo general, como no tengo una producción de taller, lo que hago son intervenciones en los espacios, en diferentes lugares, y después intento producir libros con respecto a esa experiencia. No que muestren el trabajo que se hizo exactamente, sino un poco la experiencia de esas cosas. Y ahí aparecen otras cosas. Acá hay una mesa que está llena de libros, hay 160 libros de la página 1 a los 160, están todos abiertos, cada uno por sus páginas correlativas, mostrando el libro abierto entero. Y es un libro de libros que vienen de excavaciones, y unas ruinas donde también estoy haciendo movimientos de tierra, saqué pedazos de la casa, trabajando un buen rato ahí, viendo cómo estos libros que estaban bajo tierra, se lo habían comido los gusanos, ya lo habían transformado, lo habían habitado ellos, cómo yo los saco, lo empiezo a mantener en una humedad, cómo le empiezo a dar vida, cómo poder prolongar un poco la vida de ese objeto, o de esa ruina, o de ese desperdicio, o lo que sea. O sea, vuelvo a la idea del tiempo, tomar lugar y ojalá poder acompasarse con el tiempo, con la idea de que se le dice obra o trabajo, mejor dicho. El trabajo no es solo producción, yo siento que el trabajo tiene que ver con una idea como de poder, de contexto y de crianza. Es como yo voy criando algo, como yo voy acompañando algo en un proceso y ese algo se va transformando al lado mío. Yo
lo más le puedo dar un poco más de comida, un poco más de agua, lo puedo mover para allá o para acá, y eso también hace que yo me mueva, y ahí empiezan a aparecer las cosas. Es una especie como de contacto amoroso con los objetos y el trabajo, que surge en instancias, no es como, no es que me quiera desapegar de la idea del arte, del objeto, o el taller o la producción, pero sí, siento que eso no es, o sea, no es que sienta, eso no es lo que yo hago, yo trato como de acompañar el proceso, y en esos procesos voy rescatando ciertos restos, vestigios, o objetos, o cosas que estén entre medio, y que duran para siempre, y las cambio. Está mi vaso de cerveza acá, después está allá, y eso va cambiando los contextos también. O sea, creo que en esa movilidad es donde nace esta idea como de que ojalá el arte realmente pudiera volver a la poesía, o como decían recién, a las historias. Yo creo que el trabajo tiene que ver con eso, o sea, lo que queda son las historias y los cuentos que nos provocan, no es el objeto queda sellado en un lado, en un museo, en una vitrina, en una pared de una casa, pero lo interesante son las historias que nos provocan y las historias que empezamos a circular. Perfecto. Después alguien ve algo y va cambiando los cuentos. Quédate con el micrófono porque justo estás hablando de lo que yo quería plantear ahora como una pregunta un poco más abierta, ya que están todos más o menos presentados. Quería preguntarles libremente, digamos, sin señalar quién quisiera contestar, sobre la importancia de hacer muestras como esta en lugares como este, hablando de lo mismo que estabas diciendo tú ahora, de tomar la historia de los lugares y ¿qué importancia le das tú a que se tomen edificios como estos que están próximos a ser demolidos como para hacer una muestra como esta? Es que vuelvo a lo que estaba explicando recién, me voy a repetir, pero para mí el arte tiene que ver con un acto, con una actuación, con una performance, con una decisión de poder hacer algo que me impulsa y me provoca a construirlo en el lugar, según lo que el lugar me dice, lo que yo le digo al lugar, y esa transformación amorosa, vuelvo a decirlo de nuevo, y de crianza entre los dos, aparece algo. Para mí eso es la creación, y esto permite esas cosas. Esto no es algo que tenga que ver con una producción o una seriación que yo tenga que instalar para, olvidándose el comercio o lo que sea, para que la cosa se distribuya, sino simplemente algo netamente gratuito, porque el arte siempre ha sido gratuito y tiene que ver con una experiencia. Y estos lugares permiten eso, y permiten esa libertad de que uno llega acá, como dijo recién Colomba, llegué acá, no sabía qué hacer, empiezo a ver, y eso es lo que resulta. Y creo que ese acto impulsivo es la creación, lo otro es simplemente una especie de acomodo, repetición, o no quiero hablar mal de eso, pero esto te permite eso, ese que uno dice, bueno, me leo, me entiendo, me acompaso con el lugar y va a aparecer algo entre el lugar y yo. Perfecto. Siendo cursi es puro amor. Yo quiero sumar ahí a una... Eso, justo te iba a preguntar a ti, Camila, porque además tú eres la más joven de este grupo. Entonces, sí, es verdad. Sí. Entonces... Sí, yo también me quiero sumar a lo que... Poquito, ¿no? Es que yo tengo información privilegiada y puedo ver las fechas de nacimiento de cada uno, así que obviamente. No, yo me quería sumar a lo que estaba diciendo Seba, porque también, sumando, bueno, lo que estás diciendo tú, desde un poco partir, qué sé yo, montando en lugares distintos, desde meterme en este mundo, qué sé yo, más de joven. Es puro aprendizaje en realidad, como que a mí me interesa mucho eso, o creo que el espacio da la posibilidad de que no sea algo de que yo tengo y que voy a poner en un lugar que es ajeno a mí y que en el fondo no hay ningún otro tipo de vínculo más allá del que tengo una fecha que mostrar ciertas cosas que yo hice en otro lugar que en el fondo siempre va a estar también, como en la lógica de las muestras en las artes visuales son un poco así, y está bien que sea así también, pero creo que justo esta instancia da para que existan problemas, para que existan cosas que pueden parecer que quizá es mejor sacarla o que no aparezcan, pero no, todo lo contrario, como de lo que tengo acá me podría ayudar a mí para también hacer una obra o hacerlo parte de una obra, de una muestra colectiva en este caso, con obras bastante distintas también, y como al principio nosotros ¿cómo vamos a hacer esto, lo otro? Y todo se va dando porque el lugar y todo lo que tiene el lugar también permite eso, y yo creo que el aprendizaje genera mucho aprendizaje. Bueno, yo también aprendo mucho de mis colegas acá, he aprendido mucho, y como en este tema de la instalación, que a mí me interesa mucho la instalación pictórica, bajo eso de flexibilizar, como estos tipos de espacios generan
o sea, uno tiene que flexibilizarnos, ¿no? Porque no está la pared blanca ni el cubo Claro. blanco, eso. Entonces, me parece muy interesante y son pocos los lugares que permiten eso. Acá Son pocos, en Santiago. sí. Manuel, quería aprovechar de preguntarte también el hecho, lo que comentaba la Camila, de que sea colectivo. Yo, por lo que he escuchado, ustedes se conocen súper bien, han trabajado juntos. El hecho también de eso, de compartir este espacio con artistas que unos se conocen, quizás otros no tanto, pero tiene su cuento también eso. Sí, yo creo que hay una cosa que el tema, esta cosa como colectiva de artistas es súper común igual, ¿no? Es una cosa Sí. como que es lo que pasa con la galería, con cualquier lugar. Yo creo que lo interesante es que lo que dice Sebastián un poco y que viene un poco de alguna forma de la cabeza de quien empiezan a dirigir este proyecto, o sea, lo que está haciendo Faz, lo que están haciendo, no sé, Eduardo, Pablo, qué sé yo, acá, toda la gente que está trabajando, la consta en el proyecto acá, es como hay una decisión también de cómo aprender y cómo enseñar, porque finalmente todo está siendo una especie de prototipo de lo que hay que ser. O sea, las universidades están conformando gente específicamente para construirlo de alguna manera. O sea, el cubo blanco, el museo, el coleccionista, que está bien, puede ser, ¿no? Pero también hay una manera como de aprender diferente en los lugares, ¿no? Entonces igual yo creo que eso es interesante, que el proceso de aprendizaje y enseñanza viene también de decisiones de usar un espacio para este tipo de cosas y también escoger gente que de alguna manera también tenga ese interés. Entonces igual es valioso porque finalmente la gente, no sé, cuando este lugar se acaba de alguna manera, pero va a haber otro lugar que va a tener condiciones seguramente similares a esta, o que van a ir como complejizando un poco la relación. Entonces igual es interesante como el proceso de aprendizaje, también cómo la gente interactúa con el lugar. Entonces Claro. la gente llega aquí, o sea, en rigor, que es una cosa que siempre nos divertimos nosotros, que cualquier cosa puede ser arte de alguna manera, ¿no? O sea, cualquiera puede ser artista. O sea, el Pilar yo creo que quizás es mejor que muchas de las obras que están acá. Y es un hecho, o sea, no es una cosa como si uno lo analiza, el piso, qué sé yo, una serie de otras cosas que están como dentro del mismo espacio, la contención del objeto en el tiempo también, que es como súper importante también como para el proceso de la historia del arte, o digamos del artista. Hay obras que están como guardadas por 40 años, o están en un proceso de crecimiento, como dice Sebastián, uno las va acompañando, que es como esa manera como cursi que dice él, que tiene que ver también como con, yo creo que tiene que ver con la paternidad o la maternidad también, que uno, es la crianza, que en el fondo uno es crear, o sea, finalmente Claro. es eso, o sea, estar como cerca de las cosas, observarlas, ver cómo van creciendo, cómo va uno creciendo con esas cosas. Entonces yo creo que eso es súper interesante como proceso, o sea, que no es un proceso tan nuevo, digamos, porque es un proceso que viene hace mucho tiempo, o sea, con Boyce, que se no sé, la vocación Waldorf y todo este sistema, o todo el sistema en que estamos metidos y todo lo que está produciéndose ahora. Entonces igual es interesante que la gente como llega al lugar, la gente llega en metro, llega a un lugar que no conoce, gente que camina una cuadra, que no sé, que hay cosas que no ha visto nunca. Entonces igual es interesante cómo se produce esta cosa como de conexión integral. Entonces es súper interesante eso. Y que también lo mezclen con música, porque también hacen música, conciertos de qué sé yo, de música clásica, música electrónica. Sí. Entonces también hay una cosa que finalmente está involucrado por completo. Entonces eso es súper interesante. Entonces en ese sentido uno está dispuesto, incluso cediendo millones de cosas, muchas cosas que uno no está de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, ¿verdad? Pero las cedo de manera así como súper como honesta y diciendo, me parece increíble lo que están haciendo y si hay que barrer, como barrimos. O sea, no hay ni un rollo en eso. Entonces igual, claro. Y eso lo encuentro súper valioso. Y eso es una entrega eso. Es observar y dejarse aprender, enseñar, sí. Y eso es como súper interesante en el proceso. Dar y entonces, recibir. Encuentro que eso es muy lindo. Entonces eso también es como, digo, no es cursi, como se Sebastián de alguna manera también, pero es súper interesante eso, que también que se produce como un enamoramiento con todo lo que está pasando. Entonces igual es como interesante. Una relación amorosa. Exactamente, claro. Oye, quería preguntarle al que quiera, estoy pasando el micrófono como para que vayan dando vueltas, pero tengo una pregunta que tiene mucha relación con lo que tú acabas de decir. Yo vengo de un mundo desde afuera, digamos, yo soy periodista, entonces tengo la percepción de que
en estos tiempos hay una convivencia más cercana entre el arte, la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo. Puede ser que haya una convivencia integral, que antes no se veía tanto, que antes las cosas estaban muy separadas y tenían como que estaban claramente diferenciadas, o a lo mejor tú me vas a decir, no, esto ha existido siempre. No sé qué opinas. Yo creo que ahora están claramente diferenciadas, yo creo que lo contrario. O sea, antes ¿Sí? no estaban diferenciadas, porque en el fondo ser artista no era enseñable, o sea, no era como ir a una universidad y estudiar arte o estudiar arquitectura, sino que era un proceso de aprendizaje en el tiempo, con, no sé, con un maestro, con una práctica, un hacer. Y yo creo que es como que es como, no sé, como que, no sé, yo soy súper como negativo en el sentido de que lo que significa la vocación en general, pero como opinión, más que como lo que puede ser el proceso de aprendizaje, pero igual es como, es complejo el sistema como de enseñar y aprender, no existe eso, entonces igual es como, es súper difícil de entenderlo. Te lo digo porque... O sea, igual la visión ahora es como más transversal, pero más que por una visión de que realmente hay una transversalidad, es porque en el fondo el arquitecto se cree artista, el artista se cree arquitecto, exacto. el médico se cree... Ya, pues, ¿pero eso pasa ahora o ha pasado siempre? Es por el sistema que nos están enseñando finalmente, o sea que en el fondo es casi como ser emprendedor, todos pueden ser empresarios. Sí. Entonces, bueno, o sea, ¿para qué yo voy a ir a trabajar con una oficina si yo puedo ser mi propio empresario y tener mi propio empleado, no sé qué, qué sé yo? Entonces hay una estructura que te convence de que en el fondo tú eres capaz de hacer todo y eso es mentira, es un sistema que está también estructurado, entonces igual hay una cosa ahí que es como súper compleja de entender, pero yo creo que este tipo de situaciones produce una apertura para que uno conflictúe la situación, que se conflictúe con los vecinos. En este caso en específico, ponte tú, uno entra a este espacio y se ve como fusionado, entre comillas, lo que es arte con lo que es arquitectura e incluso lo que es casi que urbanismo, porque esto es un lugar que forma parte de la ciudad, que tú salís para afuera y está todo funcionando. Entonces me da la impresión de que a lo mejor anteriormente estaba todo más delimitado, o sea, tú vas a un lugar a ver arte y que está específicamente hecho para arte, ¿me cachai, no? No, sí, claro, pero es que eso es lo que ha hecho el sistema. O sea, la galería de arte está en Alonso Córdoba, siempre ha estado así. O sea, muy poca en el centro y de a poco ha ido como estructurándose porque los artistas se han dado cuenta que quizás ellos pueden ser sus propios como galeristas o sus propios productores, sus propios qué sé yo, no sé. Pero entonces se empieza a producir una... Pero también tiene que ver con una cosa del sistema, que en el fondo yo soy mi propio jefe, ¿cachai? Que ese también es un tema como que... Pero eso es en todo ámbito de cosas. No, por eso digo yo que es en todo ámbito. Entonces finalmente el periodista también puede ser escritor, también puede ser, no sé, un influencer, que está pensando en eso, claro. O sea, se puede ser todo. Entonces como que finalmente el sistema es tan como que es todo que finalmente no es nada. Entonces todo súper liviano y súper como etéreo en un sentido que aparece un día y desaparece al otro. Entonces igual es como... Pero nada, creo que son opiniones muy personales. Perfecto. Oye, la última pregunta que les quería hacer, como en términos también muy abierta, para que todos contesten. Me encantaría saber su opinión sobre los desafíos que tiene el arte en Chile en un futuro cercano, digamos. ¿Cómo ven ustedes la escena actual y cuáles dirían ustedes qué es lo que nos hace falta, qué es lo que hay que trabajar, cuál es el desafío para adelante? Si quieren, cada uno me cuenta más o menos. Igual que el fútbol en el arte, ¿no? Yo creo que eso es tal cual. El fútbol es como un indicador social de lo que estamos, en todo, yo creo que no somos nada. En el fútbol estamos más o menos. No somos nada, en realidad. No. En general sí, es como que son muy pocos artistas que están como destacados a nivel internacional porque, bueno, ponen como indicaciones personales y juegan muy personales y así como en el fútbol, tipo algunos que son súper talentosos y están en el momento que tienen que estar y van para allá, pero en general está esa condición de que todos creen que el arte en Chile es increíble, pero como el fútbol también, no es así. O sea, si uno mira en Latinoamérica, o sea, en Argentina hay 700 artistas buenísimos, en Bolivia, en Perú, en el sistema peruano increíble, también hay galerías, de museos, en toda Latinoamérica, entonces igual es como... Es súper subjetivo también. Sí, claro. O sea, los buenos son buenos y los malos son malos, eso es súper claro. Sí, claro.
Ya, dale. O sea, bajando a tierra la pregunta, a mí me parece que este tipo de instancias están marcando como una tendencia nueva, no algo común. O sea, si no, nos las pasaríamos en este tipo de contextos. Y en ese sentido pensar o sea, como dispositivo, por ejemplo, esto ha sido una experiencia rica porque es un pensar rápido. O sea, Fast no solamente una marca, sino es una forma de hacer las cosas. Ya. Y es una forma de hacer las cosas que efectivamente no es institucional, porque la forma de hacer las cosas a través de la institución tiene que ver con escribir una propuesta, esperar una evaluación, utilizar los términos que debieran utilizarse por condiciones políticas, contextuales, una serie de procedimientos que bajo mi perspectiva desarticulan lo fresco, la creatividad, la emoción, un montón de cosas que son súper propias del arte o del arte, pero que hoy en día, en pro de cómo funciona el sistema de las artes, hay que como... Te van poniendo... Claro, o sea, qué es lo que has hecho, cómo, qué es lo que vas a hacer, bueno, va a ser evaluado. O sea, hay un proceso que no necesariamente responde a nada. Es una necesidad como súper de la institución, una institución que el arte no necesariamente requiere. ¿Cachai? Entonces, efectivamente, o sea, hay universidades que te dicen cómo hacer arte, hay un jurado que luego evalúa si eso es arte o no es arte, y después hay un resultado que por lo general es fatal. Y lamentablemente ese yo creo que es una espiral que hay que tratar de observar y hay que tratar de salir, porque... ¿Pero ese resultado fatal es por culpa del sistema o por culpa de que quizás los alumnos no tienen el suficiente talento? ¿O por qué es tan fatal ese resultado? Porque no hay un contexto, o sea, hay un contexto de evaluación y de educación que no responde a la realidad. Entonces, este es un contexto súper real, es un galpón que dejó de utilizarse y que el arte puede transformarlo, siempre y cuando no hay un buzón en donde nosotros como artistas tengamos que idear una propuesta y ponerla ahí y ¿cachai? Como saliendo del sistema de arte. O sea, esto responde a salir de una fórmula que no te lleva a ningún lado. O sea, quizás te lleva a ganar un Fondat, pero eso no arma tu carrera artística, no te hace más o menos artista. Te hace que te den un bono y que luego ese bono se puede ir para cualquier lado, desaparezca. Se puede ir para cualquier lado este minuto. Está yendo para cualquier lado. Pero entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Para salir de ahí? Para salir de ahí, nunca entrar ahí. Ya, está perfecto. Ese es el desafío. Nunca entrar ahí. Hoy día es pura institucionalidad en todo sentido, es puro sistema, es solo sistema. El sistema llegó a tal número que hoy día es alumnos para acá, alumnos para allá. Y bueno, yo estudié arte, por descarte, por decirlo así, porque no me daba para nada más. Siempre me interesó el arte, pero hoy día arte es... tenía millones de opciones de poder estudiar arte. Por eso digo, esta conversación se puede ir para cualquier lado. Entonces al final es puro sistema, si el arte, ¿qué es lo que es? Lo que hablábamos recién. O sea, pero me gustó la frase que dijiste, en el fondo el desafío es poder saber observar, es poder saber estar tranquilo, poder saber relacionarte con un contexto, entender las cosas, poder observarlas, traducirlas, manejarlas, comunicarlas. No son ni técnicas, ni oficios, no es nada. El arte es una opción de vida. Y que le tengan instalado hoy día en un sistema educacional, etcétera, eso es, por eso digo, ahí nos podemos ir a cualquier lado discutiendo y conversando, porque eso es un sistema. Es un sistema, igual que cualquier lado, un sistema económico establecido, es un sistema. De los 2000 que entran, que quieren y pagan por ser artistas, volviendo un poco, saldrán generacionalmente, con suerte, la mitad de uno. Pero para salir de esa espiral, o sea, a mí me parece lo interesante en este caso es el desafío, o sea, un problema. Es el punto. Y eso es un poco lo que nosotros discutimos en el momento hace 3 semanas atrás, decir, ¿qué vamos a hacer? No, pero lo interesante es lo que está pasando con esto. Claro. Eso es lo que te decía, que en el fondo lo que está haciendo FAST, eso es interesante, que pasen este tipo de cosas. Una propuesta acá. Claro. Y nosotros estemos hablando aquí con ellos. O sea, en la universidad tú estás haciendo clase y le decís al director de escuela que lo está haciendo pésimo.
o sea, Te al despiden. otro día no estáis. Claro. Y si te dice, oye, ¿sabes que mis 30 alumnos no puedo aprobar a más que 5? Uno te dice, no, tenés que aprobarlo a 30, porque si no, mañana no nos pagan, ¿cachai? Claro. Entonces también el sistema es súper cruel con la enseñanza y súper cruel con la gente que está estudiando, porque le están contando un cuento que no va a hacer. Es pretencioso. A mí Es me da terrorífico. risa, no por ser pesado, pero hablar de arte encuentro que es tan pretencioso. Y hablar de obras. No, yo encuentro Son que... trabajos. Exacto, yo Las te iba a decir... obras son, si que algún día es te mejor mueres hablar y de dejas trabajo. algo, eso podría ser una obra, podría ser un lenguaje que tú dejaste, una manera de mirar, una manera de poder entender, de abrir sentido, de abrir posibilidades. Es mejor hablar de trabajo y de procesos. Bueno, por eso buscamos ensayo como un título. Pero esto es lo que te digo, lo valioso es lo que están haciendo acá, si eso es lo interesante, que esté pasando esto. Y me parece súper bien, o sea, que no que esté pasando en un mal sentido, sino que la posibilidad que da este lugar, lo que están haciendo falta, eso es súper interesante. Pero también el contexto es estar en paralelo a Chaco, por ejemplo, ¿no? O sea, en Chaco Off. Entonces, también un poco entendiendo la lógica de Chaco, más allá de que si funciona o no, es la lógica ¿Del sistema? Sí, pero un sistema ficticio. Porque ese sistema está en Nueva York, acá no está. Acá hay como... Existe la fantasía de una feria de arte que no es real. O sea, es como lo que debiera existir, pero en realidad hay muy pocos coleccionistas. No Pero es sé, preferible que exista. es un contexto precario, pero a lo que voy es que Pero es preferible que exista que no exista, yo creo que sí, ¿o no? Es un paso. puede quizá. ser. O una puerta. que abre. Depende, porque si estamos hablando de esta como idea de cómo debiera ser el arte, según yo es preferible que no exista en el caso de que aquí todo artista tiene que tomar una postura crítica, ¿no es cierto? Entonces, cuando está la idea de que tú vas a educarte en una universidad y te vas a endeudar para estudiar arte y después, o sea, ¿qué hacen los artistas luego de salir de la universidad? ¿Dónde Ya, pero exhiben? tú no ves la educación en la universidad como una manera también de obtener herramientas para poder expresarte, a lo mejor no solamente... Sí, pero vivimos en una sociedad capitalista en donde la expresión no te tiene que dar cómo vivir. O sea, si uno como artista pudiera ir al hospital y pagar con una pintura, estamos perfectos. Pero esa no es la realidad. La realidad es que uno paga una universidad y tiene que obtener un título que te tiene que tiene que pagar algo, alguna cuenta. Y en ese sistema, entonces si existe una feria de arte, ese es el lugar en donde debiera venderse arte y debiera proporcionar a los artistas esa posibilidad. Y no lo hace. Entonces ahí es cuando la cosa se entrampa. Ya. Y ahí es cuando quizá uno se libera y dice, bueno, juguemos. O sea, no esta idea como de construcción, realmente algo quizá impuesto de una u otra forma, y el acto creativo va por otro lado. Quizás es mucho más experimental, es mucho más lúdico, es mucho más apostar, resolver un problema, y un artista efectivamente puede moverse por distintos campos en una estrategia de sobrevivencia. Ya, pero hablemos de un desafío bien a corto plazo. ¿Qué sería como lo primero que tú crees que debería pasar? Como Vamos a para... tomar este lugar, pero no nos vamos a ir de aquí. Sí, el tema sí es para cualquier lado. No, pero es que, por eso te digo, para que no nos vayamos, oye, para que no nos vayamos a la estratosfera, porque nos podemos ir a la estratosfera, pensemos en un desafío cercano, un desafío a corto plazo, algo que pudiera pasar pronto, como para salir de este sistema que dicen ustedes. ¿Qué instancia o, bueno, aparte de esto que es... Según yo, o sea, para mí, sacar el arte de la galería y los museos, por ejemplo. Sacarlo, porque tiene que ser popular y lamentablemente las instituciones son impopulares. Entonces, el arte está como en un espacio que históricamente ha sido como el gran contenedor para los artistas, digamos. O sea, si no hay una relación para que el arte se transforme en cultura, tiene que haber un roce muy grande
con lo social, con la sociedad. ¿Ya? Y eso no ocurre en Chile. No lo ha provocado Chaco en 15 años. Probablemente sea una de las cosas que FAS siempre ha tenido en mente, pero las discusiones artísticas están en un plano del universo artístico, y el universo artístico somos los que estamos acá. O sea, es muy reducido, no es representativo. Para volver a hablar de lo que estamos acá, estamos en este cartón, con una invitación a poder explorar, eso tiene una gracia, que es lo que hablamos antes, tiene una gracia de que uno llega a un lugar sin traer cosas, ¿no es cierto?, supuestamente, sin traer cosas, y llega a ver cómo uno se va a relacionar con ese lugar. Entonces lo que uno empieza a presentarle al resto es la manera que uno tiene de operar, no es lo que uno hace, es cómo uno se desenvuelve y cómo uno maneja, o cómo uno se maneja en un contexto. Y yo creo que eso, lo que están haciendo aquí, da una riqueza, y da una manera de poder conversar y ver situaciones que tienen que ver con, a veces, presiones, tiempos, cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Volvemos al fútbol. Uno entra a jugar a la cancha, con sus propias herramientas, ¿no es cierto? Y eso, entonces, ¿qué es lo que demuestra uno? Que da cuenta que el arte es una manera de operar. Y lo que queda en la memoria de los artistas, y cuando llegan a hacer obras, lo que uno lee no son objetos ni cachivaches, son maneras de operar, maneras de observar y maneras de traducir y maneras de operar. Eso es lo que queda en la historia. Y de transmitir, ¿o no? Claramente, y transmitir. Porque si yo observo y yo doy cuenta de algo, estoy presentando un sentido, una posibilidad de sentido, para que otro la tome y la traduzca de otra manera. ¿Y en qué se transforma eso? No se transforma en ese pedazo de madera que está puesto ahí, en 3 clavos, 4 tablas, se transforma en un cuento. Yo puedo decir, no, es un mirador hacia el cielo, y otro dice, mira, una vez estuve en un lugar que me metí entre una cuestión de madera y vi una luz, y eso empieza a pasar, y eso desaparece, y lo que queda es el cuento. Bueno, Queda la narrativa de las situaciones, de las maneras de operar de las personas. ¿Tú nombraste la poesía hace poco? Es que eso es Pasa lo arte. mismo. Si hablamos de sistema, por eso te digo, es lo mismo que el que vende jugo, que el soprole, que el otro. Son sistemas, son clasificaciones de cosas que son válidas, son viables, se pueden hacer, uno las puede entender, las puede manejar mejor o peor, uno se puede considerar mejor o peor artista, o más poeta o menos poeta que otro. O sea, al final es un sistema en el cual tenés que meterte y saber mover el tablero. Y si hablamos de economía y de plata, que dijeron recién, ¿ves cómo te moví? Es lo que sea. O sea, pues, uno que quiere ganar con lo que haga, va a ganar con una panadería, con un kiosco diario, con una micro, con una empresa, vendiendo cuadros, vendiendo grabados, lo que sea. Eso tiene que ver con una personalidad, ¿no es cierto? Sí. Pero tiene que ver con un sistema, de cómo yo construyo un sistema, y que eso también es interesante en el arte, que es la posibilidad de poder construir empresa, no la empresa que me dé, sino construir empresa que tiene que ver en poder convencerte a ti, y yo creo un grupo de personas, creo una empresa para, no sé, a lo Werner Herzog, para poder cruzar un barco de un río por el cerro al otro y no darme la vuelta, o sea, hacer algo imposible y construirlo, y en esa imposibilidad del acto, encontrar la poesía y encontrar lo nuevo, ¿cachai? Esto se podía hacer, no se pensó, no existía, ahora existe. Y el arte es eso, es cuando tú veías algo y decís, chucha, alguien me dio la posibilidad de algo que no existía. Lo otro, estamos hablando, pero digo, la conversación se puede ir por cualquier lado, está hablando de sistemas, de políticas, de otras cosas. Creo, sin ser pedante, pero creo, de todo un poco. Siempre. Me gustaría escuchar a la Colomba, que la he escuchado un poquito. Acá estoy todavía. A ver si aterrizamos un poco esta última idea. En el fondo, me gustaría saber tu opinión también sobre lo que estamos conversando. ¿Y qué crees tú que podría ser un bonito desafío a corto plazo? No soñando, digamos, a 100 años más, sino que, por ejemplo, que tú me dijeras, decías que me encantaría que estas instancias se repetieran más seguido, que hubieran distintos sectores de Santiago y de regiones, que muestras como esta viajaran por todo Chile. Te estoy inventando cualquier tontera como para tirar ideas, ¿cachai? Pero que son desafíos más a corto plazo y más realizables, ¿cachai? Mira, yo soy representada por una galería, entonces me muevo súper en ese entorno, todo lo que estamos hablando. que tengo las mismas críticas también, pero aún así, como que he aprendido a navegar en cómo lidiar con este mundo y los paralelos que son los que más me interesan. Entonces, por lo menos como para mí, desafío es quizás buscar más, o sea, voy a hablar personal primero, y
buscar más espacios como estos, desafíos que me desacomoden y ya salir del producto. Que te muevan el piso. Sí, y salir del producto galería, ¿cachai? Que tenés que gustar finalmente. Claro. Como darte un espacio de hacer lo que te... O sea, como decía Sebastián, como llegáis al lugar y de repente como que te llegara una comunicación directa con el lugar y te llega una idea, ¿cachai? ¿Qué es lo que te pasó a ti ahora? Sí, y está como, bueno, mi proceso es como convencerte que eso es, como escucharte a ti misma y a mí, pero, y bueno, y que existan más instancias como estas, y al final sí, eso, son sin fines de lucro igual, eso es complicado para poder vivir, pero sí, que exista más como esto y también colaborar con artistas que uno también, yo no los conocía a ustedes, o sea, a Gianfranco, pero también aunarnos entre los artistas, no con la intención de todos podemos hacer lo que queremos, pero unar energías, ¿cachai? Porque el sistema es bastante precario, así como eso. Ya. Ya, pues, chiquillas. Sí, pues un poco al final es eso. Al final es responder a un problema. O sea, como nosotros, en este caso 5 artistas, nos enfrentamos a un problema y llegamos a una solución en el corto plazo, ¿no? Y eso es una conversación silenciosa o a través de palabras, a través de gestos, pero que se ven plasmadas en el lugar, ¿no? Y eso me parece que da cierta libertad. Al final yo creo que es una palabra clave. Yo creo que el arte, por lo menos para mí, es un refugio hacia algo llamado libertad. O sea, entonces cuando todas estas capas empiezan a aparecer y como todos estos evaluadores y todas estas preocupaciones y problemas se roban la película, flaquea ese espíritu que yo creo que todos los artistas deberíamos como mantener constantemente, que esa frescura, ¿no? Esa cosa como más, quizás más infantil, más de disfrutar, de experienciar, de enamorarse, no sé, pero de tener ahí como una llamita. De atreverse. Y que no te estén poniendo barreras. Claro, porque si toda la conversación pasa por un jurado que está ahí como detrás de un qué sé yo, no, ¿qué es eso? O sea, Claro. no, efectivamente se torna un espacio como de competencia en donde todos estamos ahí en un lugar que tampoco es el más cómodo. Entonces efectivamente este tipo de ejercicio es rico porque es otra Te forma, permite esa libertad. es otra forma de relacionarse con colegas y que tiene un espíritu muy creativo, Ya. ¿no? Sin necesariamente querer todo llegar al mismo lugar, sin tener un discurso claro tampoco. Entonces, Perfecto. por eso... Y sin estar enmarcados, como dices tú, en un determinado ambiente, sistema, etc. No, simplemente como lo fue esto, que es un ensayo, Exacto. ¿no? Y no tiene mayor pretensión que eso, y que nosotros yo creo estamos súper orgullosos y súper agradecidos también aquí en la casa y de todo lo que han hecho así de manera bastante mágica. Súper. Oye, le voy a pedir un aplauso a nuestra... De la gente de Paz, el mensaje tiene que hacerlo más seguido, parece. Bueno, muchas gracias a todos, espero que haya sido entretenida la conversa y ahora los invitamos a conocerlos personalmente y a que puedan ver su trabajo. Finalmente se declaró como enemigo, ¿ves? Al final. No, tú dijiste, Saliste.